Para aprender cómo puede existir la vida aquí... Los científicos nos dicen que ningún ser humano ha experimentado el clima normal de la Tierra. La civilización ha florecido en una estrecha ventana entre las eras glaciales. ¿Cuándo cambiará el clima nuevamente? ¿Estaremos entrando a una nueva era glacial? ¿O el presente calentamiento del planeta detendrá lo inevitable? El clima y sus misterios. Al sur de los Himalaya, donde la India se une a Pakistán, se encuentra el gran desierto de Rajasthan, la región árida más populosa de la Tierra. Con lámparas en la cabeza y equipo protector, buscan descubrir los primeros registros en el tiempo geológico. Y algo aún más sorprendente, Agassi sostenía que los glaciares eran los restos de una época en que el hielo no solo cubría Suiza, sino que se extendía desde el Polo Norte hasta el mar Mediterráneo. Como un río fluye a velocidades variables para crear traicioneras corrientes llamadas grietas. Teniendo cientos de metros de profundidad, pueden desaparecer casi de un día para otro a causa del continuo ataque del hielo. Una edad de hielo comienza cuando las temperaturas del verano no derriten la nieve del invierno anterior. Año tras año, la capa de hielo crece. Solo el clima tropical cerca del Ecuador puede detener su avance. Finalmente, la Tierra misteriosamente se calienta y el hielo comienza a retirarse. ¿Pero qué es lo que desencadena una edad de hielo? Ninguna teoría terrestre puede explicar las causas de estos drásticos cambios en el clima. Intrigado por este misterio, el matemático yugoslavo Milutin Milankovic quiso desarrollar una teoría astronómica que explicara las edades de hielo. Él creía que eran causadas por cambios en la relación de la Tierra con el Sol. Ya se sabía que las estaciones son causadas por la inclinación de la Tierra sobre su eje. Pero cada 41.000 años, la inclinación de la Tierra varía en algunos grados. Cada 100.000 años, la órbita de la Tierra varía de casi circular a elíptica, llevando a la Tierra millones de kilómetros más lejos del Sol. La Tierra se tambalea lentamente como un trompo en el espacio para completar un círculo cada 20.000 años. La inclinación, el alargamiento y el tambaleo de la órbita de la Tierra cambian la distribución de energía recibida del Sol. Fue Milankovic quien calculó que esos cambios podrían desencadenar las edades de hielo. Sin evidencia que la apoyara, su teoría fue olvidada, hasta que por casualidad se descubrió algo en la isla de Barbados en el Caribe. Al principio, los científicos estaban intrigados por las terrazas de la isla que parecían escalones gigantescos. Finalmente, determinaron que las terrazas eran de hecho playas antiguas porque contenían fósiles de coral como los que aún se encuentran a lo largo de la costa de Barbados en la actualidad. Parece que nuestro antiguo Sol alguna vez fue más pequeño e irradiaba menos calor que actualmente. Si el Sol hubiese sido más débil, la nieve se habría acumulado gradualmente y el planeta se habría vuelto cada vez más frío. Finalmente, los océanos se habrían congelado y la Tierra se habría convertido en un brillante planeta de hielo. Una nueva era de exploraciones ha descubierto una Tierra que ha cambiado en el pasado y que cambiará en el futuro. ¿Qué tanto y cuándo? Son preguntas que permanecen sin respuesta en el complejo rompecabezas del clima del planeta Tierra. Planeta Tierra. Nuestro vecino más cercano en el Los espacio... viajes a otros planetas nos han enseñado que la Tierra es única. La pregunta es, ¿por qué? Lo más destacado de este capítulo incluye cortometrajes tomados en el espacio. Podremos visitar la estrella errante de Júpiter. Seremos testigos de cómo una sonda explora la furia del volcán de Io. Y a través de lluvia ácida podremos ver la superficie de Venus por primera vez. Examinaremos la teoría de que un cometa creó una supernube de polvo causando la extinción de los dinosaurios. El secreto de la creación. Llevando consigo todo el equipo necesario de exploración, supervivencia, control y comunicaciones en una misión nunca antes intentada a un cuerpo celeste desconocido y a todos los confines del espacio. ...20 de julio de 1969... Apolo 11 envía fotografías en vivo desde la Luna. Podemos ver los cráteres. ¿Son volcanes extintos?
o heridas causadas por fenómenos aún más violentos en un pasado lejano. Irónicamente, parte de la respuesta se encuentra en regiones extrañas semejantes a la Luna en la Tierra misma. No es fácil ver cráteres sobre la Tierra. La mayoría están tan erosionados que solo quedan borrosas cicatrices circulares. Pero ¿cómo se formaron estas extrañas estructuras? El misterio se resolvió aquí en el cráter Meteoro cerca de Flagstaff, Arizona. De 1.6 kilómetros de diámetro y 180 metros de profundidad, este agujero fue creado hace 50.000 años durante un fenómeno de fuerza inimaginable. Y grandes telescopios escudriñan hasta el último rincón de nuestro sistema solar cuando un científico busca lo que él llama Némesis, es decir, la estrella de la muerte. Es una búsqueda que un día podría revelar el futuro del planeta Tierra. Sobre una luna abollada se encuentra la evidencia de una fuerza que dio forma a nuestro planeta. Únanse a nosotros en un viaje de descubrimientos. A los confines del sistema solar y a nuevos mundos extraños que guardan los secretos de nuestra propia creación. La historia del planeta Tierra comienza en el espacio. Planeta Tierra. Este programa incluye películas filmadas durante los primeros vuelos del transbordador espacial Challenger. Quienes llevamos a usted el planeta Tierra recordamos a la valerosa tripulación del Challenger del 28 de enero de 1986. En la inmensidad del espacio hay tal vez 100.000 millones de galaxias. En los brazos en espiral de nuestra propia Vía Láctea, 400.000 millones de estrellas. Girando alrededor de nuestro Sol hay planetas desiertos y congelados, mundos de gases venenosos y turbulentos, y mundos cuyas superficies rocosas son áridas y estériles. La vida se vuelve posible con el agua líquida que abunda en solo un planeta. El planeta azul, llamado Tierra. Tal vez debería ser llamado planeta océano, ya que solo una tercera parte de su superficie es de tierra y está sobre el resto del agua. Debajo de sus olas existe un mundo sorprendente de movimiento constante, luz resplandeciente y oscuridad líquida, hogar de criaturas grandes y pequeñas. En sus profundidades hay cosas nunca antes vistas, jamás imaginadas. Para estudiar los océanos del planeta Tierra, la ciencia debe aventurarse más allá de las playas y bajo las olas. Las nuevas tecnologías llevan a los investigadores a las profundidades y a las alturas del espacio para observar el océano global. Con ojos electrónicos exploran reinos distantes. Los científicos y sus máquinas exploradoras han abierto un mundo de vínculos fascinante. Los satélites en el espacio captan los mares en nuevas dimensiones y colorean el flujo de poderosas corrientes que los marinos tratan de cruzar. Los investigadores sondean el interior del océano sin sumergirse en él. Un arrecife tropical en Panamá se relaciona con una devastadora sequía en la India. Y una visita al suelo marino se convierte en un viaje en el tiempo a la frígida oscuridad. Donde no debería de existir la vida, extrañas criaturas sobreviven desafiantes. En un océano contiguo y profundo existe un mundo recientemente descubierto. Un lugar de maravillas que solo podría existir aquí, en el planeta azul llamado Tierra. Planeta Tierra. Nuestro episodio de hoy, el planeta azul.
La serie El planeta Tierra fue financiada por The Annenberg CPB Project. Los fondos corporativos fueron proporcionados por IBM. IBM se enorgullece en apoyar el espíritu innovador de la búsqueda científica que hizo posible esta serie. Secuencia de ignición. Encendido. Todos los motores están encendidos. Motores encendidos. 2, 1, 0. Despegando. Está despegando y el transbordador se dirige al espacio desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La noche se convierte en día al ascender el transbordador espacial Challenger desde Cabo Cañaveral, en Florida. En solo unos minutos se encontrará sobre el planeta navegando en los mares del espacio exterior. El Challenger lleva investigadores en órbita alrededor de la Tierra en una era de descubrimientos sin precedente. El oceanógrafo Paul Scully Powers, el primero en su profesión en observar el océano desde el espacio, se une a los astronautas y a los especialistas de la misión. Él observa y fotografía grandes masas de agua en rotación llamadas campos de remolinos. Aparecen a la luz del sol como filigrana de oro sobre la superficie del océano, 300 kilómetros abajo. Los remolinos se encuentran generalmente cerca de las grandes corrientes. Estas espirales de agua en los océanos abiertos fueron descubiertas recientemente, pero no se han comprendido por completo. Pueden enrollarse y desenrollarse como gigantescos resortes, almacenando y liberando enormes cantidades de energía. A bordo del transbordador, Scully Powers elabora el primer informe oceanográfico desde el espacio. Es una maravilla que hayamos podido tomar desde el espacio fotografías del océano que captan regiones pequeñas. Y desde aquí se puede ver que esas regiones y su dinámica están relacionadas. Por ejemplo, virtualmente todo el Mediterráneo es solo un enorme campo de remolinos. Solo se ven remolinos. Desde esta altura se puede ver el Mediterráneo y observar cómo todo se relaciona. Nosotros podemos ver que esto sucede en todo el mundo. Como decía, probablemente la mejor forma de describirlo sería integrar todos nuestros conocimientos en una sola panorámica del océano. Para los oceanógrafos que están en tierra, una fotografía del océano global es un gran paso. La interrelación entre sus muchos componentes puede ser observada desde una perspectiva totalmente nueva. En la superficie hay pocos indicios de lo que está sucediendo debajo de las olas, pero descubrimientos recientes han revelado una relación entre el clima y el movimiento de los mares. Ya desde el siglo XVI, Leonardo da Vinci comparó el comportamiento de la atmósfera de la Tierra con agua en movimiento. Todos los movimientos del viento se parecen a los del agua. El aire se mueve como un río y lleva las nubes consigo, así como las corrientes de agua llevan todo lo que flota sobre ellas. Ahora, siglos después, se piensa que los fenómenos en el mar son sorprendentemente similares a los de la atmósfera. Las teorías describen tormentas líquidas del tamaño de huracanes y tornados oceánicos que agitan las profundidades. El océano líquido es denso y se mueve más lentamente que el aire de la atmósfera, pero sus aguas están en constante movimiento. Hay un clima en el mar. La aislada cima de una montaña cerca de Boulder, Colorado, es la sede de innovadores estudios. Es el Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Aquí, computadoras de entre las más poderosas del mundo simulan el complejo comportamiento de la atmósfera y los océanos de la Tierra. Creo que tendremos que revisar esto también. Parece interesante. Sería emocionante poder corroborar. El oceanógrafo Bill Holland le ha pedido al meteorólogo Richard Grotjen su colaboración para un experimento poco común. Los científicos han usado la computadora para crear modelos en 2 dimensiones de secciones del océano. Pero ahora tratan de verlo como es realmente, en 3 dimensiones. Un oceanógrafo usa un programa de computadora desarrollado para dar un modelo de la atmósfera. Holland examina un cubo de la corriente del Golfo como si hubiera sido sacado del mar. Así como una corriente de chorro se mueve a través del cielo, el cuerpo de una corriente caliente viaja sobre el agua que la rodea.
Los torbellinos de agua le quitan agua a la corriente. Son los remolinos. Al girar en espiral hacia abajo, algunos de ellos se sumergen cientos de metros hacia el suelo marino. El modelo creado por computadora de la corriente del Golfo es único, pero el movimiento de su corriente no lo es. Es solo uno de varios fenómenos oceánicos que son como el clima de la Tierra. Versiones acuáticas del clima atraviesan el océano en las olas internas. Tormentas bénticas y huracanes erosionan las profundidades. Un remolino en el mar es, aunque parezca extraño, como un tornado en la atmósfera. El poder de la computadora nos permite ver las profundidades del océano como nunca antes y ha revelado un interior más turbulento y móvil de lo que se había imaginado. Como listones trenzados ondulando al aire, la corriente del Golfo se arquea a través del Atlántico del Norte. A 96 kilómetros al día mueve casi 100 veces la cantidad de agua de todos los ríos del mundo juntos. La corriente del Golfo es probablemente la característica oceánica más estudiada del mundo. La historia de su descubrimiento está ligada a la América del tiempo colonial. La primera carta de la corriente del Golfo fue elaborada por el director general de correos Benjamin Franklin para acelerar la velocidad del correo de Inglaterra a las colonias. Trazaba el recorrido de la corriente desde la costa de Norteamérica y a través del Atlántico Norte. Franklin incluía instrucciones sobre cómo los barcos que se dirigían al oeste deberían evitar la corriente, mientras que los que viajaban al este podrían beneficiarse. Su mapa de una corriente única, semejante a un río, era asombrosamente exacto para su época. Pero pasarían más de 200 años antes de que otra carta captara su verdadera naturaleza. En la Universidad de Miami, los investigadores producen imágenes de la corriente del Golfo mucho más detalladas de lo que Franklin hubiera podido imaginar. Usando complejos programas de computación, Otis Brown y Bob Evans han logrado un retrato del curso de la corriente durante varios meses. Su información proviene del espacio. Los sensores de los satélites en órbita leen la temperatura del agua de los océanos. Las aguas cálidas de la corriente del Golfo están señaladas en amarillo, serpenteando a lo largo de las aguas frías del Atlántico del Norte. En un torbellino, el agua se separa para formar remolinos al norte y al sur de la corriente. La corriente del Golfo es un río cálido cuyas orillas cambian constantemente. El empuje de su corriente y el movimiento de sus remolinos pueden ayudar o perjudicar a todos los que tratan de cruzarla. Cada 2 años se celebra una competencia de yates desde Marion, en el Cabo Cod de Massachusetts, a Bermuda. ¡8 nudos a Bermuda! ¡Tenemos que darnos prisa! Para uno de los yates es su primer viaje. El capitán y la tripulación del replique necesitarán de todas sus habilidades y conocimientos de la corriente del Golfo para llegar a Bermuda antes que el resto de la flota. Partiendo de la bahía del Buitre, los yates comienzan una travesía de 4 días que los llevará a través de aguas muy difíciles en el océano abierto. En el Centro Meteorológico Mundial en el estado de Maryland se observa con mucho cuidado la corriente del Golfo. Jennifer Clark, de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional, recibe los últimos mapas del satélite y traza los movimientos de la corriente. Ella traza la ruta de la competencia y añadirá información especial para los participantes en sus informes regulares. Estos boletines son importantes para todos los barcos en alta mar y especialmente para los capitanes de los yates que se dirigen a Bermuda. La corriente traza una nueva curva profunda, un meandro que se dobla sobre sí mismo. Si un yate puede maniobrar río abajo sobre la corriente, llegará más pronto a su destino. Aunque se encuentra a cientos de kilómetros de la flota, los mapas del satélite y boletines por radio de Jennifer Clark son la única ayuda que los competidores recibirán mientras tratan de seguir los cambios de la corriente. En esta competencia, las reglas deportivas prohíben el uso de implementos electrónicos de navegación. Para calcular su posición, los competidores se basan en informes por radio y en el uso del sextante, instrumento usado por los marinos desde hace siglos.
Aún a muchos kilómetros de distancia de la corriente, cada capitán debe decidir su estrategia y elegir su curso. Aquí hay un inconveniente. Veamos si podemos aprovechar ese pequeño remolino para que no nos afecte y nos ayude en nuestro curso. Sí, ojalá podamos. Sí podremos. El capitán Harry Bush y su navegante corren el riesgo. Deciden aumentar su velocidad navegando con la corriente mientras sea posible y tal vez obtener un empuje adicional de la fuerza de un remolino. Otros yates intentarán una estrategia diferente para tomar el curso más corto a través de la corriente. Mira esas nubes cerca del sol. Sí. Unas nubes reveladoras son señal de que el replique se encuentra cerca del legendario río en el mar. Las lecturas de la temperatura confirman su posición. Son 25 grados y medio, ¿verdad? Sí, así es. La corriente del Golfo. Solo por eso vale la pena. Ya en la corriente, la tripulación del replique tiene confianza en que el empuje de 3 nudos los hará llegar primero a Bermuda. La corriente del Golfo y sus remolinos cambian constantemente y no todos los cambios aparecen en los mapas de los satélites. ¿Sabes si ya llegaron los últimos informes del satélite? Sí, aquí están. Muy bien, gracias. Un remolino de agua caliente al norte de la corriente es visible desde el espacio. Al sur de la corriente, anillos de agua fría se separan y se hunden lentamente. Cuando están en la superficie pueden ser vistos, pero una vez que se hunden son invisibles para el satélite. Información sobre la corriente del Golfo. 160 kilómetros al este. Aunque el viento aún sopla y la proa del yate parece cortar las olas, es una ilusión. Algo que no han visto parece detener al replique. En esta posición estamos por lo menos 32 kilómetros atrás. Por lo tanto, los cálculos anteriores deben rectificarse porque algo nos empuja hacia atrás. Sí. No sé qué es lo que pudo suceder. Hay corrientes muy poderosas y simplemente nos están arrastrando. Ah, es cierto. Pero todas las corrientes estaban previstas. Una corriente es un río en medio del océano y todo está relacionado con... Pudiera ser que bajo la superficie haya un remolino frío y las temperaturas de la superficie no lo registran porque está casi a 2 metros y no hay forma en que la lectura de la temperatura de la superficie lo reconozca. Lo que quiere decir que necesitamos otro tipo de yate, ¿verdad? La frustración de los tripulantes crece al ver que disminuyen sus oportunidades de ganar. Los oceanógrafos están en la misma categoría que los que predicen el clima y el comportamiento de la bolsa. Se espera una tormenta esta noche. El replique finalmente se libra del remolino frío. Están más allá de la corriente del Golfo y el boletín de radio informa que se aproxima una tormenta. Navegando a través de la tormenta, el replique trata de llegar lo más rápido posible a Bermuda para saber cómo lo hicieron comparados con el resto de la flota. El resultado de su aventura se sabrá dentro de unas cuantas horas. A la mañana siguiente, el replique llega al muelle Hamilton. La corriente del Golfo les dio un buen empuje, pero otros yates llegaron antes que ellos. Fueron los 15º en llegar, pero llegaron con bien. Harry Bush descubre que el lado equivocado del remolino frío fue un retraso que sufrieron todos los que trataron de permanecer con la corriente. Aparentemente fue uno de esos remolinos fríos que están bajo la superficie y es imposible con los medios de que disponemos asegurarse si uno está en él o cerca de él, hasta que uno se da cuenta del tiempo perdido por el remolino. Fue una competencia. El capitán del balandro pirata ganó la competencia, aunque se desvió 177 kilómetros. Había pocas oportunidades de ganar y muchas de perder. Nos dirigimos al norte y luego atravesamos la corriente. Aprovechamos unos 56 kilómetros de la corriente, pero no permanecimos mucho en ella, no maniobramos para permanecer en ella. Queríamos dirigirnos al oeste y resultó bien. Termina una competencia de caballeros, símbolo de nuestro conocimiento de la corriente del Golfo. Con satélites y computadoras, el incesante movimiento de la poderosa corriente ha sido captado en imágenes asombrosas. Aún así, sus giros y curvas son tan impredecibles como el resultado de una competencia de yates.
La corriente del Golfo es solo uno de varios importantes sistemas de corrientes en los océanos del mundo, creados por los vientos que prevalecen y la rotación de la Tierra. La de Brasil, la Kuroshio, la de Perú y la de Australia. Los marinos desde hace mucho conocen y usan estas grandes corrientes para navegar alrededor del mundo. Pero hay otras corrientes dirigidas por la temperatura del agua que corren en las profundidades de los océanos. En el fondo del globo, la Antártica es el centro del eje que conecta a todos los océanos del mundo. La animación por computadora los muestra girando alrededor del helado continente en un círculo gigantesco. La corriente circumpolar es la bomba que dirige a todas las corrientes oceánicas frías del sur. En las regiones polares de la Tierra comienza un viaje que los científicos creen es la clave de la circulación del agua profunda lejos de la superficie. Los científicos miden minúsculas cantidades de contaminantes y material radiactivo en el agua para seguir el curso de las corrientes. Pesada y densa, el agua fría se hunde. Estas corrientes profundas pueden arrastrarse en el fondo del mar durante siglos. Su viaje a través de algunas cuencas oceánicas se lleva hasta 1000 años. Finalmente, las corrientes internas resurgen como ondas ascendentes. Las aguas frías traen de las profundidades los nutrientes que hacen posible la vida en lo que de otra forma sería un desierto líquido y estancado. Las aguas frías de la Antártida podrían considerarse como un hierro. Pero son las corrientes de agua fría las que hacen que la vida aquí sea especialmente abundante. Aquí, como en todo el océano, la vida está regida por la cadena alimenticia. Esa intrincada geometría de alimentarse y ser alimento. Desde una majestuosa ballena hasta el pez más pequeño, une el destino de una criatura con otra. A fin de cuentas, es un proyecto armónico en un reino de belleza sorprendente. En la base de la cadena alimenticia, como un factor decisivo en la supervivencia de todas las criaturas, se encuentran plantas demasiado pequeñas para ser observadas a simple vista. Plancton de delicados colores, los pastos del mar. Aparentemente simples, llevan a cabo el milagro de la fotosíntesis, utilizando la luz del sol para transformar el dióxido de carbono y el agua en oxígeno libre y carbohidratos, la moneda fundamental de toda la vida animal. Tanto las criaturas microscópicas como los grandes animales dependen totalmente de estas plantas. Utilizando lo último en tecnología, este minúsculo plancton es estudiado no a través de un microscopio, sino por satélites en el espacio. Los sensores que miden la clorofila, de hecho, registran la cantidad de plancton en el agua. Las estaciones en la Tierra reciben y procesan la información transmitida. Uno de estos laboratorios es el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland. Las concentraciones en esta área son más altas en invierno, lo que hace que... Un equipo de la NASA que trabaja con las imágenes de satélite preparadas por la Universidad de Miami es visitado por el biólogo oceanógrafo Jim McCarthy de la Universidad de Harvard. Juntos han elaborado extraordinarios mapas del litoral del Atlántico en colores que reflejan la concentración de plancton. La abundancia más elevada de vida está señalada en rojo cerca de las costas. Más adentro del mar, donde hay menos plancton, en azul. Al sur de la corriente se encuentra un remolino frío, una pequeña espiral amarilla atrapada en un desierto de agua tibia azul. Al norte de la corriente vemos lo contrario. El centro de un remolino caliente tiene muy poca vida.
En la última década, una de las innovaciones más emocionantes en la ciencia del océano ha sido el descubrimiento de la capacidad de medir la distribución de las características oceánicas por satélite. Esto se hace rutinariamente para la temperatura, que nos muestra los patrones de las corrientes y los remolinos que surgen de ellas. Pero recientemente hemos visto el desarrollo de la capacidad de observar grandes áreas en el océano para ver la distribución de plancton, la distribución de organismos en el mar. La distribución de organismos está relacionada con las corrientes oceánicas. Las corrientes afectan la distribución de organismos y proporcionan los nutrientes al océano, que permiten el crecimiento de estos organismos. A través de los pastos del mar pasa la mitad del oxígeno que respiran los animales en la Tierra. El destino de la vida en la Tierra y en el mar está ligado al bienestar de estas plantas microscópicas. Algunas especies de atún emigran 320 kilómetros en un día. En un año pueden dar la vuelta al Océano Pacífico. A donde las corrientes oceánicas lleven el plancton, el atún las seguirá. Hoy los pescadores reciben ayuda de una tecnología que nunca va al mar. ¿Recibieron la información que les enviamos? Mike Lowers, del Centro de Pesca del Suroeste en San Diego, da a los pescadores indicios sobre dónde pueden encontrar atún antes de que salgan del puerto. Exactamente. Usa mapas de plancton hechos con información de los satélites. Esta es una imagen a color del océano medida por satélite. Nos muestra áreas del océano que son muy ricas y nos muestra otras áreas de la costa que son más bien claras. El atún se alimenta de lo que ve y necesita agua más bien clara para poder detectar su alimento, así que se concentra a lo largo de la división entre el agua clara y el agua que es más turbia. Obviamente, esta clase de información es muy importante para los pescadores que buscan atún. Los satélites y las computadoras han elaborado un mapa de corrientes y vida entrelazadas. En épocas antiguas, un poeta preguntó, ¿quién puede comprender las profundidades del oscuro mar? Ahora hemos obtenido una nueva perspectiva de esas oscuras aguas que se extienden más allá de donde termina la Tierra. Podemos leer la firma de la vida escrita en los océanos de este planeta azul. Los ciclos del clima en la Tierra están relacionados con el mar. Muchos lugares de la Tierra le deben su clima predecible a la temperatura regular y al flujo de las corrientes oceánicas. Pero cuando la rutina del océano es perturbada, los mares pueden producir desastres. En el invierno de 1982, una serie de catástrofes asoló muchas partes del mundo. Un feroz oleaje devastó la costa de California. Por primera vez en 75 años, los huracanes arrasaron Tahití. En 5 meses, la isla fue azotada por una tormenta 6 ocasiones. Una severa sequía afectó el sureste de Australia, produciendo gigantescas tormentas de polvo. Después, los peores incendios forestales en la historia de la nación se extendieron por el país. En África, las lluvias de invierno no llegaron. No hubo alivio para el duro y reseco suelo. Pero del otro lado del mundo, una nevada sin precedentes en Utah produjo inundaciones en primavera. Las calles se convirtieron en ríos de lodo. Se recibieron informes de Asia y América. Los daños ascendieron a $40.000 millones. Un factor que podría explicar todos estos sucesos se encuentra cerca de la costa de Panamá. Durante 15 años, los arrecifes de coral de las islas Uva y Sica han sido un laboratorio de estudio para los científicos del Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical. Peter Glynn y sus colegas han encaminado sus estudios a determinar la causa de un mortífero misterio en el arrecife.
Estos arrecifes son un microcosmos de la vida en la Tierra. Miles de especies viven juntas. Todas ellas dependen de un tipo de plancton que vive en el coral. Pero a principios de 1983, aquí también ocurrió un desastre. Durante el mismo periodo en que los fenómenos imprevistos azotaban la Tierra, las plantas simbióticas que viven en el interior de los tejidos del coral morían y eran arrastradas por el agua. En algunos lugares el arrecife comienza a recuperarse, pero muchas otras partes aún permanecen devastadas. Al estudiar su renacimiento, Glynn busca la causa de la muerte del coral. Primero, él sospechó que la destrucción había sido desencadenada por la contaminación. Cuando todo comenzó, el pez estrella, corona de espinas, se estableció para diezmar aún más el coral. Los pequeños camarones guardianes que normalmente protegen el arrecife no podían detenerlo. Pero había poca evidencia de contaminación. Algo más había atacado al duro arrecife. Tal vez un cambio abrupto de temperatura. Ese cambio de temperatura podía relacionarse con el Niño, una corriente de aguas cálidas que perturbó el mar cerca de Perú. Ahí el agua caliente elevó la temperatura sobre el límite de tolerancia para la vida. Después de medir las temperaturas de las aguas circundantes, parecía una teoría que valía la pena probar en el laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo de un tanque, donde las temperaturas del agua son más o menos normales. Y en este coral se puede ver que su color es café dorado. Tiene plantas que viven en sus tejidos simbióticamente. Y esta es la situación normal a temperaturas normales en el agua del mar. Pero en 1983, las temperaturas en el mar fueron más altas de lo normal durante 2 o 3 meses. Hemos simulado esas condiciones y se puede ver que el color café se ha desvanecido del esqueleto del coral y que hay un poco del color normal en la parte de arriba. Aún existe una considerable decoloración y pérdida de algas. Quizá estamos duplicando la decoloración y muerte del coral que observamos en el este del Océano Pacífico durante 1983. Glynn y su equipo vuelven al arrecife. El coral crece hacia afuera como un árbol. Solo la superficie está viva y debajo de ella existe capa sobre capa de anteriores generaciones. En los corales más grandes, algunos de ellos de 400 años, puede haber un registro de pasadas catástrofes. Glynn cree ahora que el Niño es la causa del desastre. En tal caso, las muestras tomadas del coral deberían concordar con la historia de anteriores episodios de calentamiento. En los registros del pasado se puede encontrar la clave para saber cuándo volverá el Niño al arrecife. El Niño fue llamada así porque su aparición coincide con la Navidad. Aunque se ha registrado por casi 200 años, su ciclo es muy irregular. Los científicos apenas comienzan a entender su mecánica básica. Los instrumentos a bordo de un satélite pueden leer la temperatura cambiante de la superficie del océano, incluyendo las aguas de Sudamérica. Cerca de Perú hay una rica onda ascendente de agua fría. Pero una vez cada varios años en la época de Navidad, una capa de agua caliente se forma en el este del Pacífico, suprimiendo el agua rica en nutrientes en que vive el plancton. El plancton muere y todo el ciclo de vida se rompe. Un estudio por satélite de El Niño ha sido llevado a cabo en el Instituto Scripps de Oceanografía. Robert Bernstein, trazando la temperatura de la superficie del océano, ha elaborado un mapa de 1982 y 83. Su estudio abarca todo el Océano Pacífico. En el monitor hay 2 mapas del Pacífico. Las condiciones normales para el mes de diciembre están arriba y las del año de El Niño están abajo. La temperatura se muestra por colores: azul y verde la más fría, naranja y rojo la más caliente. La onda ascendente es una lengua de agua fría azul que se extiende hacia afuera desde la costa de Sudamérica. Pero en 1983 esta onda fue anulada al ascender en 9 grados centígrados la temperatura del agua. Estas condiciones extraordinarias no se limitan a Sudamérica. Más hacia el oeste también han ocurrido cambios dramáticos.
Ha habido una perturbación entre el mar y el aire en el oeste del Océano Pacífico, y el clima en el océano y en la atmósfera se ha movido hacia el este todo un hemisferio. Esta severa perturbación se refleja en la atmósfera. Las fotografías del satélite sobre el Pacífico muestran cómo los patrones normales de nubes caen en el desorden. Los científicos se dan cuenta de que estas fluctuaciones son más grandes que un mero calentamiento proveniente de Sudamérica. Estas oscilaciones en los océanos del sur están relacionadas con los monzones en Asia y trastornan el clima en casi el 70% del mundo. A fines de 1984 se efectuó un simposio internacional en París. Científicos de todo el mundo se dieron cita para cambiar impresiones sobre las implicaciones globales del descubrimiento. El problema de la sequía ha sido... En Australia hemos tenido sequías muy severas, especialmente en lugares donde normalmente no hay sequías. En las Filipinas, el Niño ha tenido un efecto devastador muy recientemente, cuando 2 tifones azotaron al país en un periodo de 10 días, causando pérdidas de millones y millones de dólares. Hubo grandes sequías en la India. Tenemos hambruna en la India y todo es debido a El Niño. Comienza una década de investigación para explorar las intrincadas relaciones entre el océano y la atmósfera. La meta, aprender cómo y cuándo el aire y el mar pierden su equilibrio y predecir cuándo podría suceder esto otra vez antes de que El Niño se presente. El estudio se llama OTAG. Océanos tropicales y atmósfera global. El barco de investigación Discoverer emprende el primer viaje en una década de estudios que involucra a más de 50 países, cientos de barcos y miles de investigadores. A causa de su enorme tamaño, la información oceanográfica sobre el Pacífico está muy lejos de ser adecuada. OTAG promete aumentar en forma importante el conocimiento que los científicos poseen actualmente sobre el océano más grande del planeta. Se van a colocar boyas en todo el Pacífico, las que reunirán información y la transmitirán por radio a la Tierra. El clima de la atmósfera cambia diariamente, pero el océano tiene memoria. Su clima puede continuar durante meses o años. Los investigadores tratarán de descubrir cómo uno afecta al otro. Se lanza una boya y comienza el estudio más completo sobre cómo interactúan los océanos y la atmósfera. Centinelas flotantes en el Pacífico arrojarán una luz sobre los fenómenos que afectan las vidas de millones de personas, y los científicos podrían descubrir que el océano y la atmósfera son un solo sistema continuo, desde lo alto del cielo al suelo profundo del mar. Según la leyenda, Alejandro el Grande fue bajado a las profundidades. Dentro de su esfera de cristal se convirtió en el primer viajero en observar las maravillosas y extrañas criaturas que habitan en el océano. En este siglo, el viaje fue repetido por el inventor Otis Barton y el zoólogo William Beebe. Su batiscafo no estaba hecho de metal, sino de acero. Desde una profundidad de más de 2,5 kilómetros, los exploradores describieron peces fantásticos que viven en el filo de la oscuridad perpetua. Incapaces de fotografiar lo que vieron, transmitieron sus descripciones a unos artistas a bordo del barco. Los dibujos aparecieron en las páginas de la revista National Geographic. Formas de vida vistas por primera vez. Feroces y luminiscentes. Ellas también parecían criaturas nacidas de una leyenda. Hoy, las naves del espacio interior permiten a los científicos sondear a mayor profundidad en el mundo oculto del océano. Richard Harbison del Instituto Oceanográfico Woods Hole se prepara para sumergirse en el Johnson Sea Link. A bordo de esta versión del siglo XX de la esfera de cristal de Alejandro, él se introduce en el ambiente de las criaturas que está estudiando, los animales que viven en las profundidades del océano. El medio ambiente profundo es el más grande de la Tierra.
Cuando se considera que 2/3 de la superficie del planeta están cubiertos por agua y a una profundidad promedio de 3 kilómetros, se puede tener una idea de la inmensidad de este medio ambiente. Es un medio ambiente muy diferente del que conocemos, por debajo de los 400 metros. No hay luz, la temperatura es relativamente constante. Para un animal que se mueve en este medio ambiente, esencialmente no hay límites entre la superficie y el fondo. Es un espacio sin fronteras. Y también es el menos explorado de los medioambientes de la Tierra. Como no hay otra persona que les tome una fotografía, Harbison enfoca la cámara hacia sí mismo y hacia el piloto para conmemorar el 1000º viaje del Johnson Sea Link. Aquí hay animales reconocibles y familiares. Pero como Harbison, son intrusos de arriba que visitan brevemente este reino. Más sorprendentes que los dibujos de Bibi, los habitantes de esta vasta oscuridad son criaturas de una belleza translúcida y delicada. Algunos crecen hasta 6 metros de largo, pero la mayoría no son más grandes que una mano humana. Perfectamente adaptados a este ambiente de casi 1,5 toneladas de presión por centímetro cuadrado, la mayoría de ellos se desintegraría si se les llevara a la superficie. Solo aquí pueden ser observados. Un tinóforo se acerca a la cámara. Sus tentáculos rojos que le sirven para recoger alimento están junto a su cuerpo. Nunca antes había sido visto. Una medusa, etéreo pez de cuerpo gelatinoso de las profundidades. Un sifonóforo es redescubierto. No se había vuelto a ver desde que se descubrió por primera vez hace más de 100 años. La mayoría son criaturas nuevas para la ciencia. De 30 especímenes observados, la mitad nunca antes había sido vista. Se sabía que este mundo es inmenso, pero nunca se creyó que estuviera tan lleno de vida. El sonido ha sido llamado la luz del mar. Es el equivalente de la vista para los habitantes del mundo acuático. Los peces llaman y los mamíferos marinos cantan para comunicarse y navegar. Los científicos creen ahora que las ballenas son capaces de oír a otras ballenas a través de cuencas oceánicas enteras. Imitando las canciones de las criaturas del mar, sonidos de eco hechos por el hombre se usan desde la década de 1940 para observar lo que los ojos humanos no pueden ver, el fondo del océano. Las ondas de sonido rebotan desde el suelo marino, revelando un suelo oceánico muy diferente de la planicie lodosa que se suponía que era. Como chinescas, surgían montañas y cordilleras, valles y planicies. Después, en los años 60, Bruce Hazen y Mary Tharp del Observatorio Geológico Lamont Doherty reunieron información de ecosonido de todo el mundo. Se dispusieron a crear el primer mapa completo del suelo oceánico que hay en el mundo. Fue una tarea monumental que podía ser fácilmente comparada a la de los cartógrafos de siglos pasados que elaboraron los primeros mapas del Nuevo Mundo. Sus revolucionarios mapas mostraban una geografía formidable. Entre sus descubrimientos, la montaña más alta del mundo no era el Everest, sino la isla de Hawái, que alcanza 10.500 metros sobre el suelo marino. Tal vez la característica más curiosa sea un largo y sinuoso valle rodeado de altas cordilleras que rodea al globo entero. El Gran Cañón, una de las maravillas visibles del planeta Tierra. 3 kilómetros bajo la superficie se encuentra una cordillera en medio del océano de forma similar al Gran Cañón, pero más de 200 veces más larga. Serpenteando a lo largo del fondo de los océanos de todo el mundo, es la característica geológica más grande del planeta.
En la compañía Exxon de investigación y producción en Houston, Texas, un laboratorio de procesamiento de imágenes se convierte en el escenario donde la información del suelo marino es transformada por computadora. Bill Ryan y Jan Farr están creando la primera versión de lo que un día podría convertirse en la forma normal de explorar el océano. Esta es la elevación del este del Pacífico en el Pacífico Norte Ecuatorial. En este lugar el suelo marino se está formando actualmente. Usamos esencialmente el sonido como si fuera un ojo, observando grandes segmentos del suelo marino de 5 por 8 kilómetros. Este retrato visual de la elevación del este del Pacífico cerca de México está basada en mapas del fondo oceánico hechos por medio de sonar. Usando dos diferentes juegos de información originada por sonar, la computadora crea una sola imagen tridimensional. El sonido transformado en luz muestra un pequeño volcán extinto. Su altitud es de unos 18 metros. A su derecha está el Valle de Escarpas. Así está perfecto. Ahora coloca la cámara más a la derecha. Veamos ese volcán. La computadora se convierte en una cámara colocada a voluntad. Capta electrónicamente el panorama de un mundo oscuro 3 kilómetros bajo la superficie. Veamos a 300 metros sobre el suelo marino. Y después veamos la toma 10. Bien. Aquí está. Vamos a dejar la superficie marina para descender gradualmente y atravesar ese volcán que está ahí hasta el Valle de Escarpas en el fondo. Los primeros en hacer este viaje volamos sobre el volcán, nos dirigimos hacia el sur y descendemos en el valle. Aquí, a cientos de metros bajo la superficie, una nueva corteza oceánica se está formando. El Valle de Escarpas se localiza en los límites donde se separan las grandes placas tectónicas de la Tierra. En lo profundo del mar, roca derretida del interior de la Tierra surge a través de las fisuras y resquebrajaduras para convertirse en la parte más joven de la superficie del planeta. Llevado por el movimiento de las grandes placas, este nuevo suelo marino finalmente atravesará toda una cuenca oceánica y durante millones de años acumulará un registro de su viaje. Al oeste de Groenlandia se encuentran las remotas aguas árticas de la bahía de Baffin en Canadá, libres de hielo solo unas pocas semanas al año. El barco de perforación Resolution, aprovechando este breve respiro, comienza un extraordinario estudio. El Resolution está especialmente diseñado para sondear la historia que yace enterrada en el fondo del mar. Financiado por 5 naciones y con un equipo internacional de científicos, el Resolution continúa el trabajo iniciado por el primer barco de perforación científica, el Glomar Challenger, en los años 60. Los sedimentos de las profundidades proporcionan un retrato único de cómo era nuestra antigua tierra y su mar. Incrustado en el suelo marino se encuentra todo lo que vivió en el agua o que fue arrastrado por el agua desde la tierra en los últimos 200 millones de años. Desde cientos de metros bajo la superficie, muestras de sondeo de eras geológicas enterradas por mucho tiempo son devueltas a la superficie. En el laboratorio del barco, son analizadas y registradas por los instrumentos científicos más avanzados. Una por una, entregan sus secretos. Las partículas magnéticas ayudan a revelar la edad de la muestra y de la cuenca oceánica donde se encontraba. Se observan claramente. En las capas de sedimentos hay capítulo sobre capítulo acerca de los climas y las edades de hielo. Constituyen un diario leído por científicos como Mike Arthur y Surat Srivastava en busca de indicios acerca de la época en que esas aguas eran un océano tropical y de cuando fueron cubiertas por capas de hielo de 1000 kilómetros de espesor. Los interglaciales son de color claro y los otros más oscuros. Tienes razón, esas son las características que esperábamos. El microscópico electrónico muestra los esqueletos de animales minúsculos. Están muy bien conservadas.
siendo sumamente antiguos, revelan la historia de la temperatura y la química de un antiguo mar y aún de la abundancia de vida en un remoto pasado. Las muestras de sondeo son almacenadas para ser enviadas a laboratorios en tierra para estudiarlas más a fondo. Finalmente se recogerán muestras de sondeo de todos los océanos de la Tierra. Cada muestra es un libro de historia único, y volumen tras volumen son añadidas a la biblioteca de descubrimientos sobre el lejano pasado del planeta azul. Un sumergible llamado Sea Cliff viaja a bordo de un buque nodriza de la Marina de los Estados Unidos en las azules aguas del Pacífico. Después de los formidables descubrimientos hechos por su nave hermana Alvin, el Sea Cliff y otros vehículos sumergibles llevan a los científicos a explorar el fondo del mar. El Sea Cliff lleva una tripulación de 3 en su pequeña esfera de menos de 2 metros. Bájenlo. Dentro, el copiloto se sienta en posición vertical y el piloto y el científico se acuestan boca abajo, posiciones que mantendrán durante el viaje. Puede descender a 6.000 metros, una profundidad mayor que la de cualquier otro submarino de investigación. Pasarán 9 horas antes de que el Sea Cliff regrese a la superficie. Copiloto, recepción satisfactoria. Esperamos informes. Entendido. Aquí el Sea Cliff. Posición 4075. Los científicos están buscando una abertura, Necesitamos descender uno un de los poco descubrimientos más Cambio y importantes fuera. acerca del suelo marino. En un mundo sin luz, el sonar los guía al lugar que buscan. En el fondo, en los límites entre placas tectónicas, existen fisuras creadas por la tracción y el desgarramiento de la actividad geológica. Este es el dominio de la oscuridad implacable, donde solo la inmensa presión y la sal en el agua impiden la congelación. En este mundo frígido, brota agua caliente del suelo marino. El agua fría se escurre a través de las fisuras del fondo. Calentada por el interior de la Tierra, regresa al océano a través de estas aberturas. Cada manantial caliente es un oasis de vida en las profundidades. Abundan las criaturas extrañas. Gusanos de más de 60 centímetros de largo, sin boca ni estómago. 3 kilómetros bajo la superficie hay almejas gigantes del tamaño de platos y cangrejos albinos de las profundidades. En el corazón de este mundo extraño hay bacterias que viven en el agua caliente y se alimentan de sustancias normalmente venenosas para la vida. Y algo aún más extraordinario. En este mundo negro, crean carbono orgánico cumpliendo la función que la luz del sol lleva a cabo en la superficie. Los científicos creen que un manantial caliente nace y muere en unos pocos cientos de años. La forma en que estas criaturas soportan el agua helada para encontrar un nuevo hogar es un misterio. Comunidades paradójicas desafían nuestras ideas elementales sobre dónde comienza la vida y cómo evoluciona. El Sea Cliff vuelve a la superficie, una nave de las profundidades que trae consigo historias de fronteras lejanas. Con instrumentos de exploración, la ciencia ha descubierto un nuevo océano, un océano responsable de mucho de lo extraordinario que hay en el planeta Tierra. El drama de la Tierra sobre la cual vivimos comienza en el fondo del mar. De los hornos de sus profundidades surge la materia de la cual está hecho nuestro planeta una y otra vez. En sus corrientes se origina el clima de la Tierra, el dueto y contrapunto de mar y cielo. El flujo incesante del agua del océano y el viento de la atmósfera de la Tierra son compañeros. Como imágenes en un espejo, envuelven al globo en movimiento constante. Nuestros muchos retratos del mar están hechos por sonidos, imágenes de satélites procesadas por computadoras y finalmente observadas por los ojos humanos en una forma nunca antes posible.
Durante siglos su superficie fue opaca y nuestro conocimiento terminaba en sus playas. Hoy nos aventuramos bajo las olas y lo que descubrimos es más fantástico de lo que nunca imaginamos. Nuestros viajes a las profundidades parecen visitas a otro planeta, pero de hecho es un viaje al interior de nuestro propio planeta. Por fin la ciencia ha comenzado a ver a la Tierra como el planeta azul, una perspectiva moderna que nos desafía a buscar de nuevo los mares. Un nuevo viaje ha comenzado que se hace eco del genio de Isaac Newton. Todo este tiempo parece que he sido solo un niño jugando en la playa, mientras que el enorme océano de la verdad se encontraba frente a mí sin ser descubierto.